Gloria al Señor, hermanos amados, qué gusto nuevamente encontrarnos a través de este medio. Qué bueno poder saludarle, estrechar a través de este medio un saludo cariñoso con usted, un saludo virtual y desear bendiciones sobre su vida, desear que la mano del Señor lo esté cubriendo, que la mano poderosa del Señor esté protegiendo su vida, ayudándole a superar, a vencer todas las situaciones que puedan estar sucediendo alrededor de su vida. Bienvenidos en esta tarde a este servicio maravilloso, a este culto en el que estamos celebrando como siempre al Dios Todopoderoso, a ese Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Estamos celebrando esa bendición de tenerlo a Él a nuestro lado, de tener su ayuda, de tener su presencia. El libro de los Salmos dice algo bien extraordinario, dice: bienaventurados los que en ti confían, hablando de la gente que ha puesto su fe en Dios. Imagínense qué trágico ha sido para la gente que ha tenido su expectativa en cosas de este mundo, tal vez en el gobierno, tal vez en las economías, tal vez en tantas cosas que tal vez no daban muestras de que estaban en el momento en que iban a ser sacudidas. Pero aquellos que tienen la confianza en Dios, hemos tenido el privilegio de ver ese Dios todopoderoso obrando y moviéndose de una manera especial. Así que qué honor el que Dios me permite poder saludarle, pero también de poder llegar hasta su hogar. Quiero invitarle a usted con su familia para que se una en esta tarde a este momento de reflexión. Invite a sus hijos, invite a su familia, pues como yo siempre repito, no es tiempo de dejar a nadie fuera. Tenemos que estar juntos en esto, confiando en el Señor para que esa bendición sea más fuerte. Un saludo para todos nuestros queridos hermanos acá en el interior del país. Dios les bendiga, estimados hermanos. Qué bueno que quizás algunos ya estuvimos en el culto en el templo y pues ya hoy por la tarde no pudimos ir, pero vamos a tener el alimento a través de este medio. Así que bienvenidos también a nuestros hermanos amados, familiares, amigos en el exterior. Quiero decir bendiciones para todos. Que Dios bendiga su vida, que Dios le ayude a poder estar bajo esa cobertura y esté bajo la bendición del Señor ahí donde Dios lo tiene a usted, en cualquier país donde se encuentre. Dios le bendiga mucho y bienvenido a este tiempo. Le animamos para que también no nos olvidemos que estamos ya haciendo los arreglos para tener, si Dios lo permite, el próximo domingo esa rifa de esa Biblia de estudio para que la podamos disfrutar, para aquellos que amamos la palabra, que nos deleitamos leyendo y estudiando las Escrituras. El otro domingo estaremos, si Dios lo permite, haciendo esa rifa y queremos anotar los nombres de los hermanos que están en la maratón bíblica. Ahorita estamos estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos viendo las enseñanzas que Dios dio a través de Pablo, dirigiéndose a este joven ministro del Señor llamado Timoteo, que había quedado en la iglesia de Éfeso para ayudar a que la iglesia caminara mejor. Y por eso es que cuando uno estudia la primera carta encuentra consejos sobre cómo lidiar con algunos falsos maestros que se habían querido infiltrar. También encontramos consejos de cómo debe ser el perfil de un líder, porque Timoteo iba a organizar el liderazgo de la iglesia en Éfeso, pero también ahí también se enseña sobre los riesgos de abandonar la fe que puede venir en algún momento sobre nuestra vida. Y yo le animo a que le estudie. Ahorita, hoy, este día nos toca leer el capítulo 4 de 1 Timoteo. Y le motivo para que lo hagamos con todo el corazón y sigamos hasta terminar la primera epístola de Pablo a Timoteo y luego continuamos con la segunda epístola. Si usted está estudiando la palabra con fidelidad y está siguiendo la maratón bíblica, envíenos su nombre para agregarlo a la lista, porque el domingo puede ser usted el que sea bendecido con una Biblia de estudio especial que le va a enriquecer su vida cristiana. En las actividades de la semana también le animamos para que se incorpore en las oraciones de los días de lunes a sábado por la mañana. El miércoles tenemos ya nuestro culto presencial, pero estamos procurando también transmitir el mensaje a las 5 de la tarde. Bueno, hoy, este día, pues vamos a tener un momento de oración porque necesitamos ir a la palabra del Señor en esta hermosa tarde y ser bendecidos a través del consejo de la Escritura preciosa. Así que unámonos, vamos a orar por su vida, por sus necesidades y vamos a orar porque la palabra del Señor
ilumine y bendiga nuestros corazones en esta preciosa hora. Padre glorioso, gracias por concedernos esta hermosa tarde, el tiempo para estar congregados virtualmente, Señor. Nos hemos puesto de acuerdo con nuestros hermanos, tanto aquí en el interior del país como fuera del país. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para exaltarte, para adorarte, para declarar que nuestra fe no la vamos a mover, no vamos a desviar nuestra mirada, porque todos aquellos, Señor, que tenían la mirada puesta en cualquier cosa, antes de esta pandemia, Señor, se han visto en graves aprietos, porque lo que había sido el objeto de su fe se desmoronó, porque aquello en donde estaba su confianza ha sucumbido ante los problemas de la tragedia que ha vivido el mundo entero. Pero aquellos que hemos puesto siempre la mirada en ti, aún en medio de la pandemia, Señor, hemos sabido que aunque aquí, como dice el profeta Isaías, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será quebrantado. Lo que hemos confiado en ti, Señor, estamos firmes, confiados en medio de este problema mundial. Gracias, Rey de Gloria, por los hermanos que se han conectado, por estos hermanos, estas personas que están ahí, siempre listas y dispuestas para recibir el consejo de tu palabra. Bendiga, Padre precioso, sus vidas. Bendiga, mi amado Espíritu Santo, el corazón de cada uno. Si está triste, si está desalentado, si está desanimado, lo pongo en sus benditas manos en esta tarde. Oro por fortaleza espiritual, oro por sanidad también, Señor. Hay personas que están pidiendo un milagro en esta hora y pongo, Señor, sus vidas en el altar y declaro en el nombre de Jesús que tú libertas y que tú sanas en esta hora, mi Dios bendito, de cualquier dificultad, porque tu palabra lo dice. Señor, Isaías 53 dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Así que yo pongo en la vida de mi hermano esa promesa como la medicina y declaro que hoy en esta tarde tu poder liberta, tu poder sana de todo dolor y de toda dificultad. Oramos por las familias, como siempre también, Señor. Las familias que están ahí, Señor amado, necesitadas de tu fortaleza, necesitadas de tu protección. Lo ponemos en sus manos poderosas en esta hermosa tarde y declaramos victoria, Señor. Que esta semana de labores que vamos a tener ya a partir de mañana, algunos, Señor, pueda ser una semana bendecida. Le pedimos que nos proteja, que nos guarde y nos auxilie en todo momento, que nos acorace su sangre, sus ángeles estén alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros parientes, donde quiera que nos vamos a mover, le ponemos en sus manos de lunes a domingo cada día. No queremos que ni un solo día, Señor, esté fuera de su protección. Oro por esa bendición, Padre, para que todos aquellos, algunos están ingresados, Señor, algunos están hospitalizados en situaciones muy críticas. Oro, me pongo de acuerdo también para poner sus vidas en sus manos y que puedan recuperarse, que puedan levantarse con poder, porque no se trata de nuestro poder, no se trata de nuestra fuerza. Cuando oramos se trata de su intervención eficaz y efectiva. Háblanos en esta tarde, Padre precioso, a través de la palabra, que seamos bendecidos hoy con el consejo que tú nos tienes preparado a través de este sagrado libro precioso que se llama la palabra de Dios. Gracias, mi Rey precioso. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso orar. Cómo descansa uno espiritualmente cuando ora. No sé si le pasa, pero cuando uno ora siente un alivio, siente una tranquilidad, porque sabe que ya sus cargas ya no están en sus manos, ni las tiene que llevar usted, sino que las puso en las manos del Dios Todopoderoso. Confiemos en Él. Sé que hay muchas necesidades, sé que hay muchas peticiones, pero aunque son muchas, hay una sola respuesta y está en la mano bendita y poderosa de Dios. Esta tarde tenemos un tema muy importante que vamos a estar tratando. Y vamos a hablar sobre el mundo espiritual. Ese es el tema sobre el cual va a girar la reflexión de este día. El domingo pasado hablamos un poco de esto porque estábamos compartiendo sobre aquella persona que estaba dentro de la sinagoga y tenía un espíritu inmundo. Y hablábamos sobre esas ataduras invisibles que muchas veces tenemos, que no se miran fácilmente. Y que el Señor llegó a la sinagoga y lo sanó a aquel hombre. Y decíamos en la conclusión del sermón del domingo a las 3, decíamos que no hay nadie que sea tan inmundo, porque dice la palabra que ese hombre tenía un espíritu inmundo. No hay nadie que sea tan inmundo al que Dios
no sane, al que Dios no toque, al que Dios no tome y transforme. Pero también decíamos que es triste cuando las personas viven amparadas en una religión que no tiene ningún poder ni ningún impacto sobre sus vidas. El hombre estaba en la sinagoga, el hombre iba a la sinagoga con regularidad, sin embargo seguía esclavizado. Y es que no funciona solo ser parte de un grupo religioso, asistir a ciertas ceremonias, a ciertas prácticas de la liturgia de una religión o de una iglesia, podríamos decir. No ese es el punto. Ese hombre no había tenido un encuentro con el Señor, no le había dado su vida. Pero por eso empezamos ahí y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esa misma temática. Vamos a hablar de la historia de un hombre que la Biblia le llamaba el Gadareno y que el Señor lo liberó. Y el tema que le he dado es el mundo espiritual, porque quizás poco sabemos de esto, aunque realmente nosotros hemos llegado a mirar un aumento de las prácticas espirituales. La gente no lo entiende, muchas veces las personas lo hacen por la curiosidad, lo hacen por ese deseo de experimentar sensaciones o cosas, y la gente en su inocencia no sabe que el mundo espiritual es un mundo en el que tenemos que tener mucho cuidado, en el que tenemos que saber a qué nos atenemos cuando nos metemos a ese mundo. Y por ejemplo, ha habido un auge en la pantalla grande, en las películas, en los últimos años, en cuanto a películas que sus rodajes son básicamente rituales diabólicos. Hay películas que son literalmente prácticas satánicas y que la gente inocentemente dice, bueno, es una película con un género particular, ¿verdad? Y no le han dado mayor trascendencia, y eso ha llevado a que mucha gente a través del video, del medio de esa película, ha sido impactada negativamente y han sido trastocadas la conducta de ellos y han quedado esclavizados a ciertas influencias diabólicas. No me va a negar usted también que la historia misma nos dice de actores que han quedado después de grabar esas películas con énfasis satánico, con énfasis diabólico, con énfasis a hacer cultos o rituales espiritistas, han quedado afectados, y algunos incluso se han suicidado después de esas experiencias que ellos no entendían, pero al final les cobró una factura muy grande. Y es que el mundo espiritual es real. La gente se burla, algunos dudan, algunos son escépticos sobre el mundo espiritual, pero el mundo espiritual es tan real como el mundo que vemos con nuestros ojos físicos. Y quisiera yo que le pusiera mucho cuidado, porque en este mensaje de esta tarde, lo que quiero yo es que comprendamos cómo operan esos demonios, cómo operan los espíritus malignos, pero también que comprendamos cómo opera Cristo. No quiero simplemente decirle cómo opera el mal, también quiero decirle esta tarde cómo opera el bien sobre los espíritus que muchas veces gobiernan corazones, gobiernan la vida de muchas personas. Y vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 33. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y arribaron, Lucas 8:26, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba, esto es lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
y le rogaban que no los mandase al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Amén. La historia continúa, pero vamos a tomar esos versículos como la referencia para hacer la reflexión de esta tarde. Fíjate bien, es un hombre que está poseído. Cuando Jesús lo entrevista, cuando se para frente a Jesús, la Biblia dice que el Señor le preguntó cómo se llamaba en el versículo 30. Y dice la palabra que un demonio contestó. Y dice la Biblia que le dijo el demonio: me llamo, o nos llamamos Legión, porque somos muchos. Cuando uno ve la historia y se va al significado de la palabra legión, en el tiempo de Cristo, en el tiempo que Roma gobernaba el mundo, ese término legión era usado militarmente. Y una legión era un grupo de soldados especializados de aproximadamente 6.000 soldados, que componían una legión de soldados romanos. Pero una legión no solo estaba compuesta por ese número de 6.000 soldados, sino que aparte de los 6.000, dice algunos escritos de la historia del Imperio Romano, que también tenían, además de los 6.000, unos 300 jinetes, es decir, soldados que andaban a caballo en ese tiempo. O sea que estamos hablando de una cantidad aproximada de unos 6.300 soldados. Y este demonio que respondió a Cristo le dice que somos una legión, la que está dentro de ese hombre. ¿Te imaginas tú el grado de posesión que había en este hombre? El grado de maldad que había en este corazón de este hombre, porque Satanás se había apoderado. Hay diversos niveles de posesión diabólica. Hay diversos niveles de cómo Satanás actúa. En la Biblia habla la palabra de algunas personas que eran influenciadas por demonios. La gente que es influenciada es gente que es atacada a través de diferentes medios, pero Satanás no está dentro de él. Simplemente está enviando algún tipo de tormento. Algunas veces son sueños, algunas veces son algún otro tipo de problemas que externamente vienen y hostigan la vida de una persona. También se habla en algunos momentos de personas que parcialmente estaban bajo algún control demoníaco, pero no tenían una posesión total. Y estaban los que la Biblia llama poseídos de manera plena y completa, como en el caso que estamos viendo, que es un hombre que dice la Biblia que ya había perdido su juicio, ya no tenía una voluntad que respondía, la voluntad propia ya había sido concedida a Satanás, entregada al diablo, y él ya no reaccionaba. Era una posesión demoníaca total. Hay personas que están de alguna manera manipulados y poseídos en cierto nivel, pero no tienen todavía su conciencia, no ha sido completamente gobernada y dominada. Pero en este caso sí, era una posesión horrible la que tenía este hombre. Ahora bien, yo quisiera que comenzáramos viendo qué es lo que produce o a dónde llevan los demonios en la vida de una persona. Y el tema es el mundo espiritual, porque nosotros, hay mucha gente que no lo toma como algo real. Sin embargo, el Señor, a través de las enseñanzas en la Escritura, se tomó el tiempo para dejar ejemplos, episodios, donde las influencias malignas se manifestaron, para que el ser humano entienda que en el mundo espiritual hay dos poderes que se mueven. Está el poder divino, por supuesto es el más grande, es la autoridad máxima, y está el poder diabólico que está manifestado a través de demonios. Ahora, ¿cómo es que aparecieron los demonios? ¿De dónde vienen los demonios y cuándo aparecieron? Bueno, la Biblia dice en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, la palabra dice que cuando Satanás se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios, dice la palabra, y quiso tener un trono a la par de Dios, dice la Biblia que el Señor lo destituyó de aquel lugar donde Dios lo tenía como un ángel especial. Sin embargo, cuando él se rebeló, Dios lo destituye, pero trágicamente no solo Satanás fue destituido, sino que a Satanás lo siguió una cantidad de ángeles, que a partir de ese momento se convierten en demonios, bajo la dirección de Satanás. Se convierten a través del enemigo, se convierten en seres que ahora dominan, controlan y hostigan el mundo.
Ahora bien, ese es el origen de los demonios. Y dice la palabra que aquí se habían metido en este hombre una cantidad muy grande, una cantidad muy enorme que uno no pueden imaginar de cómo estaba este hombre de poseído y de controlado. Ahora dice aquí el texto que ese hombre había sido llevado, y el versículo 27 dice: al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Una de las primeras cosas que quisiera explicarte y que quisiera yo hacerte conciencia es que muchos, hasta de manera de broma, dicen que Satanás es un buen amigo y que Satanás y sus demonios no son tan malos, y que alguna gente lo minimiza el poder que tiene Satanás y la capacidad destructiva que tiene. Y yo quiero decirte que a Satanás y a los demonios no deberíamos ni en broma considerarlos que pueden ser personajes que podamos considerar como amigos en nuestra vida. Porque así como cuando Dios llega a la vida de una persona, se convierte en una bendición extraordinaria, cuando Satanás se apodera de un corazón, también se convierte en una desgracia y en una tragedia cuando Satanás se le abren las puertas de nuestra vida. El hombre de la historia le abrió las puertas de su vida a Satanás de alguna manera. La palabra no lo explica ni lo declara de manera explícita, pero alguna puerta se le abrió y Satanás la aprovechó. Y cuando Satanás entró en la vida de este hombre, entonces Satanás empezó a hacer en él todo su trabajo. El trabajo que nosotros sabemos que Satanás es el único propósito que tiene, que es empezar a arrastrar a las personas hacia la ruina personal. Y entonces dice que llegó en ese momento, el momento en el que el enemigo entra en el corazón de este hombre, es poseído por los demonios, y ahí, hermano, empieza el deterioro en la vida de esta persona. Y es que primero entendamos que Satanás no es amigo de nadie. Puede ser que el enemigo, cuando te invita, cuando te quiere motivar a hacer cosas malas, el enemigo te susurra y te dice que todo va a estar bien, que no va a haber problema. El enemigo se presenta siempre como amigo. Pero esa es su estrategia, esa es su táctica. Él no te va a decir a ti que viene con malas intenciones. Él siempre va a decirnos que viene con el ánimo de hacerte feliz, de hacerte que la pases bien. Pero a la larga, esas palabras vas a descubrir tristemente que eran falsas, que eran mentirosas. Entonces, este hombre, en este versículo 27, nos damos cuenta que empieza a experimentar que lo que al principio pensó que no iba a ser tan malo, la gente se mete al mundo del espiritismo. Se mete a jugar con la ouija, se mete a jugar jueguitos como conjuros, se pone a ver series de televisión en las que hay mucho ritual satánico y diabólico, y dice la gente: estas son cosas sencillas, son cosas simples, no se da cuenta en lo que se está metiendo. Eso pasó con este hombre. Él no entendió, quizás como yo he escuchado a muchas personas que se han puesto a jugar la ouija, algunos juegos que parecen inocentes de cartas, el visitar brujos, visitar adivinos, santeros, todo tipo de personas que se dedican al espiritismo, y no se dan cuenta que se están metiendo en un territorio del cual quizás les va a costar salirse, o algunos quizás no van a poder salir de ahí. Ahora bien, dice la palabra que este hombre ya está metido en este problema. Es evidente que Satanás ha tomado control. La Biblia dice en el versículo 27, dice que el endemoniado desde hacía mucho tiempo había sido poseído por los demonios. Esto es progresivo. Satanás no va a llegar de un solo con 6.300 demonios. No, él primero mete una uña a través de alguna cosa, alguna posibilidad, alguna oportunidad que le dimos. Y por eso es que hay un mundo espiritual que yo te animo a que no lo ignores. Que no pienses que solo lo físico es el mundo real. Hay un mundo que es real, que se llama el mundo espiritual, donde operan dos fuerzas. Y por eso tienes que cuidar que cuando tú piensas en el mundo espiritual, tú tienes que ser curioso y tienes que interesarte por ese mundo espiritual, pero en cuanto a Dios. Porque si tú buscas a Dios, si tú te acercas a Dios, no hay riesgo de que te pasen cosas malas, sino que ese poder de Dios, esa gracia divina, va a llenar y va a bendecir tu vida. En el caso de este hombre, su curiosidad fue por el mundo espiritual maligno y recibió lo que él nunca imaginó. Ahora, primero, no considere a Satanás un amigo.
No lo vea como alguien digno de que usted lo pueda tener a la par o caminar con él diariamente, porque su intención es la ruina, la muerte y la condenación eterna para nosotros. Ahora, ¿qué más dice el versículo 27? Dice la palabra que aquel hombre desde hacía mucho tiempo, también dice, no vestía ropa ni moraba en casa. Esa es otra acción de los demonios. Los demonios hacen, hermano, que el ser humano vaya perdiendo su dignidad y su conciencia. Cuando la gente es atrapada por un demonio, cuando la gente permite que Satanás se apodere de su corazón, va perdiendo esos parámetros morales, va perdiendo la dignidad como humano. Y se empieza a convertir en una persona totalmente con una mentalidad peor que la de los animales. Va perdiendo el pudor, va perdiendo la moralidad. Aquí dice la palabra que este hombre no vestía ropa. No, dice la palabra que él simplemente andaba en el mundo exhibiendo aquel cuerpo que yo creo que más que impresionar de manera positiva, daba lástima mirar a aquel hombre en aquella condición. Y es que es peligroso cuando dejamos que Satanás vaya tomando control en nuestra vida. Cuando Satanás va ganando terreno en nosotros, tenemos que frenarlo. Tenemos que cuidarnos y tenemos que ver si hay algo en donde el enemigo está tomando alguna parte de mi vida, porque ese es solo el inicio. Nadie empieza, como cuando alguien empieza en la adicción al alcoholismo. Las personas empiezan bebiendo socialmente, en alguna fiesta, en alguna celebración de fin de año, al cumpleaños, algún evento especial. Pero ese es solo el comienzo. En la medida que el tiempo pasa, ya se va convirtiendo de que aquel bebedor ocasional se convierte en un bebedor que ya va aumentando la frecuencia. Y llega el tiempo que se convierte en una persona esclavizada diariamente. De ser una persona que en algún momento practicaba o permitió que la situación se apoderara de él, se convirtió en una persona crónica. Entonces Satanás igual entró aquí y empezó a tomar control hasta que aquel hombre lo llevó a perder la vergüenza en su propio cuerpo. Y es que esa es la manera como opera Satanás. Llevó al hombre a andar desnudo, a perder el sentido de la moralidad y la modestia. Es que así es que impulsa a Satanás a las personas de las cuales él toma el control. Satanás, cuando toma control, nos hace ir en contra de todo lo que es recto, lo que es ético, lo que es moral, lo que es bueno, lo que es correcto ante los ojos de Dios. Nos lleva a vivir una vida impura, una vida irracional, inhumana. El hombre llegó a todos esos límites. La Biblia ya ni dice ni cómo se llamaba. Y es que esa es la intención. En el mundo espiritual hay demonios que si se logran enquistar en tu vida, si se logran apoderar de ti, vas a perder hasta el juicio, cabal. Y aquí dice la palabra que lo hizo ir perdiendo su dignidad. Generalmente cuando alguien empieza en los malos pasos, no lo hace de manera tan abierta. Cuando alguien empieza a practicar cosas malas, al principio siente pena. Al principio le da vergüenza, al principio hace un poco así diplomáticamente sus cosas. Pero en la medida que Satanás va tomando control, la persona pierde la vergüenza. Y después que le daba pena hacer algo, ahora él lo hace a los ojos de todo mundo, a los ojos de cualquier persona, porque ya Satanás llegó a otro nivel de posesión. Y ya le hizo perder su dignidad y ya le hizo perder la conciencia. Hay personas que se escondían para hacer algunas cosas malas. Ahora lo hacen enfrente hasta de sus propios padres, enfrente de sus propios hijos, enfrente de su propia mujer. Ya no le importa hacer lo malo, porque cuando Satanás no es advertido uno de que él está tramando algo y que él se ha posesionado de alguna parte de nuestra vida, el progreso será inminente a menos que se frene su proceder. Por eso es que la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá, porque ese es el desafío de Dios. Que no dejemos que Satanás ponga sus garras en nuestra vida, porque él no va a estar a gusto hasta que gobierne y controle completamente, me haga perder mi dignidad y mi conciencia. Pero no le basta a Satanás hacerme perder la dignidad y la moralidad. Mire hasta dónde dice la palabra que llegó. El mismo versículo 27 dice que no vestía ropa.
ni moraba en casa, sino, dice, en los sepulcros. En los otros evangelios también repite la historia. En el libro de Marcos dice la palabra que vivía en los sepulcros y se golpeaba él mismo porque había perdido la razón. Es que cuando llega a ese nivel de posesión, los demonios, si no se frenan, si no hay alguien que te lleve a que vayas a la presencia del Señor para ser libre, esos demonios van a ser un desastre total de tu vida. Aquí en el versículo 27 describe que el hombre fue trastornado completamente. Trastornado. Hay personas que están poseídas no totalmente y en algún momento sufren ataques y sufren manipulaciones de los demonios, pero luego vuelven en sí y caen a su realidad en algún momento. Pero hay personas que ya no vuelven a la realidad. Hay personas que están tan atadas ya, su voluntad ha sido dominada tan tremendamente por los demonios que ya no responde. Y aquí vemos el caso de este hombre. Dice la escritura que estaba totalmente poseído y él estaba enajenado. Ya él se había quedado en donde ya su mente ya no respondía. Simplemente era un títere de demonios. Era un títere de espíritus malignos. Era un títere de las fuerzas de Satanás. Y ahí lo tenía Satanás donde él quería. Trastornado completamente. Ese es el clímax del propósito de Satanás. Llevarnos hasta el punto de estar trastornados completamente. Bajo el dominio total y completo de Satanás. Esto, y aquí ya la persona ha perdido el derecho de tomar decisiones. Cuando la gente está en el nivel que estaba este hombre, ya no tiene capacidad de decidir. Ya no tiene capacidad de pensar. Porque es Satanás el que gobierna. Le dice Satanás, anda a asesinar y va a asesinar. No puede pensar en no hacerlo porque ya está gobernado y dominado por el enemigo. Así que era lamentable y triste este caso. Y todo porque quizás al principio no creía en el mundo espiritual. Hay gente que hace burla de Satanás y los demonios, se ríe, dice eso es mentira, esa es mitología, eso es invento de las personas. Yo te quiero decir que el mundo tiene tantas evidencias que no se puede obviar e ignorar que hay fuerzas malignas en este mundo y que el que no tiene la oportunidad de ser libre va a ser arrastrado hasta perder la mente total, hasta ser trastornado. Satanás aquí lo aisló de toda la familia, de sus amigos, de sus seres queridos, lo llevó y lo acorraló allá en el cementerio. Lo obligó a vivir entre los muertos. Hermano, yo sé que nosotros vamos a los cementerios por acompañar a un ser amado que está siendo sepultado y vamos con gusto y hemos ido a sepultar a muchas personas. Pero para que alguien decida ir a vivir a un cementerio tiene que estar ya bastante mal de la cabeza. Pero cuando Satanás gobierna, lo hace hacer las cosas más torpes, más absurdas al ser humano. Y por eso es que vemos tantos casos en el mundo. Porque Satanás cuando se apodera hace que la gente no reaccione, no piensa, no analiza. Pero lo hermoso de la historia es que aquí la palabra nos enseña el poder destructivo de Satanás. La palabra nos enseña el poder malvado que tiene Satanás. Por eso le decía, no lo considere su amigo. No le permita entrar, no le permita caminar con usted. Porque le va a hacer perder su dignidad y su conciencia, pero también lo puede llevar hasta perder la mente, perder totalmente la conciencia del ser humano. Pero lo glorioso de la historia no solo es que nos muestra el poder destructivo y malvado de Satanás, sino que nos muestra el poder superior de Cristo. Y dele gloria a Dios porque usted que está ahí ha sido bendecido, porque estuvo atado como yo lo estuve también. Estuve esclavizado por Satanás, pero el poder y la intervención de Cristo vino a revelar que la misericordia de Dios siempre es mayor y el poder de Dios está encima de cualquier potestad. Y que si Dios destronó a Satanás de aquel lugar donde lo tenía, también Dios ha destronado de mi corazón y del suyo el poder que Satanás tuvo un tiempo. Dele gloria a Dios esta preciosa tarde. Diga amén. Para mí, para mi vida ha sido una bendición cuando Cristo vino y destronó el poder del maligno. En el versículo 28 dice que el Señor reprendió a los demonios. Y aunque se resistieron, los demonios no querían salir de ahí. Los demonios querían estar ahí porque ellos quieren manipular al ser humano y llevarlo a la ruina. Pero Cristo vino y destronó a Satanás y lo liberó, dice la palabra. Los demonios estaban despreciando a Cristo.
Los demonios rechazaron a Cristo. ¿Qué tienes con nosotros? Todo aquel que tiene influencias diabólicas desprecia a Dios, desprecia la palabra, desprecia lo bueno, desprecia lo moral, desprecia lo correcto. Y por eso los demonios hablaban a través de aquel hombre. ¿Qué ha venido a hacer? Los demonios no quieren la presencia del Señor. Es como el ladrón, no quiere estar cerca de la autoridad de la policía. Sabe que está en contra, aunque cuando hay sus excepciones, por supuesto. Pero lo maravilloso es que Cristo llegó aquí. Y cuando Cristo actúa, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las ataduras. Cristo vino aquí a la vida de este hombre y rompió toda aquella esclavitud tremenda que tenía sobre su vida. Jesús vino con su poder y rompió todo aquello que por años había atado a aquel hombre y que nadie había podido ayudarle. Lo grave de la posesión, el Señor lo resolvió en un momento. Pero Cristo es ahora también la misma respuesta. Si tú ves en alguna área que Satanás está queriendo meter sus manos para traer daño, para posesionarte, clama a Cristo, acércate a Cristo. No hay nadie más que pueda hacer esa obra de liberar. El ser humano no puede liberar a nadie, no tenemos la autoridad, pero cuando le oramos al Señor, Él sí tiene el poder para obrar y Él está hoy disponible. Jesucristo dio la palabra y el demonio tuvo que soltar a aquel hombre esclavizado. ¿Conoces tú a gente que está esclavizada? Yo sé que hay mucha gente a tu alrededor. Aún en nuestras familias quizás hay gente que está de alguna manera atada a algo. Influencias malignas que no quieren soltarle. Pero hoy sabes tú cuál es la receta para que una persona esclava pueda ser libre de cualquier demonio, de cualquier fuerza maligna. El poder de Cristo. Hay un mundo espiritual real, el cual opera, pero no te olvides que Cristo es superior en el mundo espiritual. La gente que tiene a Dios, tiene a Cristo, sabe que a pesar de las actividades del diablo, podemos tener victoria y podemos tener bendición a través del poder maravilloso del Señor Jesucristo. Démosle gloria a Dios porque el Señor obró en nuestras vidas y nos libertó. Todos fuimos liberados en algún momento de alguna fuerza maligna. Hoy seamos agradecidos y testifiquémosle a muchos que tal vez viven en esa zozobra. Hay mucha gente que inocentemente se metió en juegos espirituales de donde no ha podido salir. Yo he hablado con personas que me dicen: yo visité tal lugar y a partir de ahí mi vida ya no es igual, no siento igual, siento algo raro, sienten cosas tremendas en su vida, pero el poder de Cristo tiene la capacidad de hacerte libre. Así que los que ya somos libres, levanta manos y dile al Señor: gracias porque yo fui reo, yo fui esclavo, yo estuve preso por Satanás. Y aun cuando Él no quería soltarme, cuando tú llegaste no tuvo menos y no tuvo otra opción que liberarnos, porque el poder de Cristo es irresistible. Bendito Padre Celestial, gracias por habernos liberado, gracias porque un día de la cárcel de la que estábamos ahí presos, tú nos sacaste, Señor. Gracias porque nos levantaste de aquella esclavitud malvada y maligna, donde creíamos que ese iba a ser nuestro final y nuestro destino. Pero tú cambiaste todo, mi Señor. Hoy te damos gloria a ti, Señor amado, porque aunque estamos seguros de que en el mundo espiritual operan demonios, operan agentes espirituales de maldad, yo sé que por encima de ellos estás tú, Señor. Y en tu nombre y en tu poder, Señor, nos enfrentamos a todo eso y declaramos que tu gloria se encarga de quebrar cualquier atadura y esclavitud. Esta tarde bendiga a mis hermanos, que tengan la autoridad, que tengan la seguridad, que si te tienen a ti, tienen la solución para ser libres y para declarar libertad sobre otras personas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por tu consejo en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor, mis estimados. Qué maravilloso es disfrutar la libertad. Si alguien ha estado preso alguna vez y salió de la cárcel, qué emoción más bonita sintió. Pero imagínese usted lo que nosotros podemos experimentar, que aunque no teníamos una prisión física, teníamos una cárcel espiritual donde Satanás nos tenía prisioneros. Hoy somos libres. Dele gloria a Dios, diga amén. Cerremos esta reunión, este culto virtual diciendo amén. Dele ahí un mensajito y diga amén, gloria a Dios por esa libertad y gócese. Nos veremos en la próxima si el Señor nos da vida, si el Señor nos lo permite. Amén.